buenas tardes, apreciados hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar en contacto con ustedes en otra fría tarde. Me da gracia porque el lunes anunciaba de que teníamos frío y todavía era abril, y cuando terminé de predicar, mi esposa me dice que no es abril, que ya es mayo. Y es cierto, ya estamos a 7 de mayo, a 8 de mayo, a 9 de mayo, y todavía hay frío acá en Illinois. Y yo, como estoy en esta cuarentena, pues pierdo la noción del tiempo. Pero siempre es un privilegio, con frío o sin frío, poder estar con ustedes y poder estudiar la Biblia juntos. Y antes de comenzar, pues vamos a tener unas palabras de oración. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y ser fortalecidos. Te doy gracias por mi hermana, por mi hermano que nos están viendo en esta hora y que nos acompañan en este estudio. Te pido que tu bendición les llegue desde ahora mismo, que tu palabra poderosa pueda entrar en sus corazones, edificarlos, restaurarlos y bendecirlos abundantemente. Permite que en esta hora tu poder esté con nosotros y podamos ser un instrumento útil en tus manos para ayudar a nuestros hermanos. Bendícenos a todos y que salgamos de este estudio más fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, les invito a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 6, Pablo habla acerca de los muertos al pecado. Hoy vamos a hablar un poco acerca del bautismo, pero también de la muerte, porque tiene una relación muy grande la muerte con el bautismo. Vamos a comenzar por el versículo 1 para entrar en el contexto de lo que queremos hablar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo es claro cuando dice que los que ya hemos sido bautizados, que los que ya pertenecemos a Jesucristo, no deberíamos cometer pecado o vivir bajo la esclavitud del pecado aún. Como pecadores, sí es cierto que podemos caer en cualquier momento, pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado o vivir acariciando ideas pecaminosas, ¿verdad? Ahora Pablo nos habla acerca de por qué nosotros podemos vivir sin pecado cuando estamos con ayuda de Dios, cuando estamos bajo el mando de Jesucristo, bajo su poder y su gracia y su misericordia. Dice ahí el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a detenernos aquí. Ahora Pablo nos explica que el bautismo tiene que ver con la muerte de Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos, damos testimonio público de que hemos aceptado a Jesucristo y su sacrificio en la cruz en favor de nosotros. Ahora bien, Pablo se va un poquito más allá, ilustra el bautismo explicando que cuando tú eres sumergido en las aguas bautismales por medio de la fe, allí bajo el agua queda sepultado tu antigua vida, tu obediencia o esclavitud al pecado, y cuando el pastor, el anciano, el líder que te está bautizando te saca del agua, es señal de resurrección a una vida nueva. Ahora, mis hermanos, lo maravilloso de esta historia es que si tú te bautizas por amor a Cristo, creyendo ciertamente que Él te cubre con su sangre, con su justicia, por este acto simbólico del bautismo, es algo real que se produce en tu corazón. Ciertamente tú vienes a vivir una nueva vida como una nueva persona. Eso yo no te lo puedo explicar literalmente, pero yo sí lo viví, y todos los que han participado de este milagro de la resurrección por medio del bautismo también lo están experimentando gozosos, y es lo que los mantiene fuertes en este camino que hemos decidido caminar junto con Cristo. Porque, mis hermanos, miren, el secreto o el misterio de la conversión, eso es un milagro.
no se puede explicar la conversión, pero la conversión es el resultado de un acto milagroso. Y lo interesante de esta historia es que este acto milagroso, esta resurrección milagrosa que te hace vivir una vida nueva en Cristo Jesús, existen dos poderes que intervienen allí en el proceso de la conversión. Porque como decíamos por arribita el lunes, a Dios, cuando va a hacer un milagro, cuando va a hacer una obra en esta tierra, le gusta también que nosotros los humanos, sus servidores, su iglesia, pues participemos junto con Él en el milagro. Y ustedes seguramente me están mirando ahora y dicen, este está loco. ¿Cómo podemos participar nosotros del milagro de la resurrección? Pues sí, miren, el bautismo, que es el testimonio de los convertidos, de los que han venido a resurrección de vida, se produce gracias al poder de Dios y al cumplimiento de la misión de la iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes? La iglesia sí participa en el milagro de la resurrección. Ahora usted dirá, pero nosotros no podemos resucitar. No, claro que no. Por eso es que Cristo tiene una parte importante en eso, o la más importante. Nosotros no podemos resucitar, pero Él sí puede recibir a los que nosotros ganamos por la misión y lo traemos a Él. Miren, en la Biblia hay por lo menos 3 casos de resurrección. Y son milagros donde Cristo manifiesta su poder, su misericordia y su gracia. Y también en esas historias muestra ilustrativamente, pero prácticamente de manera literal, cómo la obra de la iglesia participa también de manera activa en este milagro, pues, de la resurrección. Vamos a analizar estos 3 ejemplos y vamos luego entonces a ir analizando y comparando cuál es la obra que le toca, la parte que le toca a Jesucristo en este milagro y cuál es la parte que nos toca a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como instrumento de Dios para la salvación de nuestros hermanos. Vamos a ir, por ejemplo, la primera resurrección que vamos a analizar está ahí en San Lucas capítulo 7, ahí hasta el versículo 15, del 11 al 15, hay una historia interesante. Vamos a leerla desde el 11 para que usted pueda tener el contexto de lo que vamos a hablar. Dice en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es decir, que Jesús iba con sus discípulos, pero Jesús era un líder tan atractivo que siempre arrastraba mucha gente detrás de él, gente que quería escuchar su palabra poderosa, gente que quería aprender directamente de él las verdades que necesitaba escuchar, ya que los líderes religiosos del momento no estaban cumpliendo con una misión que se les había entregado de una manera fiel. Ahora esta multitud y los discípulos vienen siguiendo a Jesús hacia la ciudad de Naín. Y dice el versículo 12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había mucha gente compadeciéndose de esta pobre mujer, había mucha gente sufriendo junto con ella. Había mucha gente que estaba lamentando la situación de esta pobre mujer porque ahora sí la situación se había puesto crítica. Esta señora era viuda. Ser viuda en aquel tiempo para una mujer era sinónimo de pobreza, de depender de la caridad de los demás. Pero esta pobre mujer tenía un único tesoro. Todas sus esperanzas estaban cifradas en su joven hijo. Tendría unos 15 o 18 años el muchacho. Ya estaba empezando a lograr una edad óptima para que él empezara a cuidar de su madre y trabajar y garantizarle a su mamá pues lo que ella necesitaba para que no viviese de la caridad ajena. Y ahora precisamente cuando ya los sueños y las esperanzas de esta mujer estaban por lograrse, dice el texto que acabamos de leer, que su hijo se muere. Esta mujer estaba desconsolada por varias razones. La primera es que perdió un hijo. La pérdida de un hijo siempre va a ser dolorosa, siempre va a ser traumática en la vida de nosotros.
Ahora bien, la segunda razón por la que esta mujer estaba desconsolada es porque ya todas sus esperanzas de sustento, de cuidado, de protección se estaban yendo junto con su hijo, porque ya no tenía más familiar que pudiera hacer por ella, y ahora sí quedaba ella de por vida hasta su muerte, a expensas de la gracia y la misericordia de los demás. Imagínense qué situación en la que se encontraba esta pobre mujer. Y en esa situación es cuando llega Jesús. Y qué bueno que Jesús siempre llega a tiempo. Usted dirá, bueno, que a tiempo llegó Jesús y ya se murió el muchacho. Pero recuerden que el lunes estudiamos que para Jesús la muerte no es un problema. No digo a tiempo porque los agarró yendo hacia el cementerio, porque incluso podía ir hasta la tumba y como hizo con Lázaro también levantarlo de allí. Pero digo que llegó a tiempo antes de que el dolor consumiera el corazón de su pobre madre. Llega Jesús y dice en el versículo 13, y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora yo quiero explicarte algo muy importante porque hay enseñanzas, hay consejos que no se deben usar en la consolación de los que sufren. Por favor, por estos días hay muchas muertes y amigos nuestros o familiares o nosotros mismos estamos cayendo en situaciones de luto por causa de la pandemia. Nunca te acerques a un enlutado y le digas, no llores. Tú no puedes usar este método de Jesús porque tú no puedes consolar a alguien que ha perdido un ser querido. Pero Jesús sí puede. Más bien, cuando vayas a un lugar así, a una situación así, mejor abrázalo fuerte a la persona y llora junto con ella, junto con él. Y te lo va a agradecer de por vida. Y vas a crear lazos de amistad y te lo va a agradecer eternamente. Pero nunca llegues donde está la gente y digas no llores porque tú no eres capaz de consolar, tú no eres capaz de sustituir el vacío que dejó la persona que perdió. Pero resulta que quien está llegando aquí sí podía. Y por eso Jesús le dijo, no llore. Me gusta este texto porque también un día, dice Apocalipsis 21, un día Dios va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos. Y cada persona que ha llorado y que llegará llorando incluso al cielo, será enjugada sus lágrimas porque Jesús tiene respuesta y solución para cada uno de nuestros problemas. ¿No te parece maravilloso eso? Y ahora viene Jesús y le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Seguramente se detuvieron porque sabían que este Jesús era un maestro, era un líder religioso en Israel. Y había una ley de que estas personas no deberían tocar los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque podía entrar la contaminación en ellos. Ahora, lo interesante es que Jesucristo, cuando toca lo inmundo, lo contaminado, Él no se contamina, sino que Él traspasa su pureza a lo que ha tocado. Por eso es que Jesús pudo venir a este mundo contaminado y no se contaminó Él, sino más bien nos llenó de su pureza a los que le recibimos. ¿Se dan cuenta qué lindo el poder de Jesucristo? Y ahora Jesucristo toca el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Esta es otra cosa que quiero aclararte. Así como te aconsejo de que no consueles a nadie diciéndole no llores, tampoco te recomiendo que hables con los muertos. Nosotros los humanos no podemos hablar con los muertos porque en primer lugar nuestra voz no es tan potente para que nos escuchen. Por eso es que dice Eclesiastés que los muertos nada saben. Entonces, si ellos nada saben, ¿por qué vamos a hablar? Porque te voy a decir algo. Si en caso de que hables a un muerto y ese muerto te responda, no es el muerto quien te respondió, es peor aún. Es el enemigo a través de sus instrumentos quien te está respondiendo para engañarte, sumirte en la mentira y en la perdición. Pero Jesucristo sí puede hablar con los muertos. Porque Jesús habla con tanto poder que cuando Jesús habla a los muertos, ellos escuchan y vuelven a la vida.
Y eso es lo que va a pasar, como explicamos el lunes pasado, cuando Jesús va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y que hablará de manera tan poderosa que todos los muertos escucharán y entonces se levantarán. Y entonces nosotros sí los recibiremos y estaremos con ellos, conversando con ellos y disfrutándolos por toda la eternidad. Así que el único que puede hablar con los muertos, ¿quién es? Jesús. Porque es el único que tiene poder para que el muerto lo escuche. ¿Ok? Ok, entonces ahora Jesús habla con el muchacho y le da una orden. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Así que, ¿qué hizo? Le respondió a Jesús. ¿Ve? A ti no te van a responder los muertos, así que no le hables. Pero Jesús sí les habla porque ellos le van a poder responder cuando Él le ordene que se levante. Ahora, mira qué cosa interesante. Jesús ahora, el muchacho comienza a hablar y dice que Jesús y lo dio a su madre. Es decir, que lo entregó a su madre. Y aquí está el milagro y vamos a ver las dos posiciones, las dos personas que participan en el milagro de la resurrección. Jesús puede resucitar al muchacho. Lo interesante es que toda esa multitud que acompañaba a la viuda que perdió a su niño, a su joven hijo, sufría con ella, reconocía la condición terrible por la que estaba pasando, pero no podía resucitar al hijo. Solo Jesús puede hacer algo así. Por eso damos gloria a Dios que Jesús llegó a tiempo, como siempre, y resucita al muchacho. Ahora, la madre sí podía hacer algo en este milagro. ¿Qué podía hacer la madre? Recibirlo. Pues eso mismo pasa en el milagro del bautismo. Usted no puede convertir y usted no puede salvar a nadie. Para eso está Jesucristo, unido en esta misión de la iglesia en este tiempo y en este mundo. Ahora, Jesucristo resucita a esas personas y la iglesia, como una madre, sí puede recibirlos. Esa es la función de la iglesia en medio de este milagro de resurrección. La iglesia no puede resucitar a nadie, por eso Jesús lo hace. Pero cuando Jesús resucita a un grupo de personas en una campaña, en un sábado de culto o en cualquier actividad donde alguien se decide, entonces la función de la iglesia en medio de este milagro, la parte que le toca, es recibir a los resucitados por Jesús. Y así somos parte del milagro que Dios ha hecho. Y allí en el Evangelio de Marcos encontramos una segunda ocasión en la que Jesús resucita a alguien. Y estamos hablando de la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Jairo tenía una niña de 12 años que estaba grave, a punto de morir. Y en su desesperación, este hombre era un principal allí entre los judíos, pues ya había seguramente visto a los mejores médicos, había hecho lo que se podía hacer humanamente. Todo lo que se podía hacer humanamente, Jairo lo había hecho. Y lo cierto es que su hija se había agravado aún más y estaba a punto de morir. Y va y corre a buscar a Jesús. Y ahora Jesús en el camino, va de camino con Jairo y le vienen a avisar de que su hija ya está muerta y de que ya no moleste más al maestro. Y cuando Jairo, desconsolado, intenta seguir su camino solo, ahora es Jesús quien lo toma, porque estoy seguro que él era quien alaba del brazo a Jesús para llegar rápido a su casa. Y las multitudes lo detenían, ustedes conocen la historia. Pero resulta que ahora cuando Jairo, la amargura entró en su corazón por la noticia de la pérdida de su hija, suelta a Jesús y se va solo. Pero ahí es cuando Jesús corre donde está Jairo y ahora es Jesús quien lo carga, quien lo sostiene y le dice, solamente cree. Sigamos con nuestro plan, porque llevar a Jesús a nuestra casa es el mejor plan que se nos puede ocurrir, mis hermanos. Y ahora en medio del dolor, pues la gente quiere soltarse de Jesucristo, no lo quieren llevar a su casa, pero hoy es el día en el que debemos llevar a Jesús a nuestros hogares, a nuestra vida, porque es un tiempo tan difícil que ya se ha demostrado que ni el gobierno, ni la ciencia, ni la medicina, nada puede resolver. Este es un momento que en vez de llenarnos de amargura y desesperanza, debemos tomar del brazo de Jesús y llevarlo corriendo a nuestros hogares. Y ahora cuando Jairo intenta irse solo y desamparado y amargado, es Jesús quien lo sostiene y le dice, sigamos con el plan. Llévame a tu casa y conmigo va a entrar la bendición.
Porque eso es lo único que pasa cuando alguien se decide a llevar a Jesús a su casa, a su vida, a su hogar. Y Jairo, pues, ¿qué podía hacer si no tenía fuerzas ni para caminar? Y ahí es donde Dios lo carga. Ahora mismo tú y yo estamos en una condición similar a la de Jairo, porque estamos impotentes, no sabemos a dónde virarnos, si los organismos mundiales, incluso la Organización Mundial de la Salud, se ha sentido incompetente ante esta situación. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde nos vamos a volver? Jesús nos está dando la receta. Llévenme a su casa, no se desanimen, continuemos con el plan. Y ahora Jesús toma a Jairo y lo carga y lo lleva a su casa. Y cuando llega a su casa, él le dice a los que estaban llorando en el porche allí en la sala de la casa, la niña duerme. Y a la gente no le gustó esa declaración. Dice, miren para ¿cómo va a venir a faltarle el respeto aquí a los padres con esto? Y como había tanta incredulidad en esa gente, Dios le impidió a toda esa multitud que entrara al cuarto con él a la niña. Incluso de sus discípulos solo le permitió a 3 que entraran con él hasta el cuarto. Y el padre y la madre. Y nuevamente Jesucristo le habla a un muerto. Es la segunda vez en la que Jesucristo le habla a un muerto. Te repito, Jesús es el único que le puede hablar a los muertos. Tú no te ocupes de eso, ¿ok? Dice ahí en el versículo 41 del capítulo 5 de San Marcos. Y se burlaban de él, de Jesucristo. Escuchen, la gente dejó de llorar para burlarse de Cristo. Hoy está pasando eso. Mucha gente que está enlutada, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está en pánico por esta enfermedad. Ahora escucha este mensaje que te estoy dando y se empiezan a reír de Jesucristo, porque no es de mí de que se pueden reír, es de Jesucristo que se están riendo. Porque para los incrédulos, aún en medio de sufrimiento, siempre van a encontrar tiempo y espacio para burlarse de Dios. Pero bueno, el que no se arrepienta, pues un día va a entender que sus risas y sus goces se van a acabar eternamente. Y dice que se burlaban más de él. Se burlaban de él. Y más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano a la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente los testigos de este acto milagroso de Dios. Pero miren ahora, dice el versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Es decir, estos padres amantes perdieron a su criatura, a su tesoro, su jovencita de 12 años, estaban desesperados, su dolor no podía resucitar a la niña, su amor por ella no la podían resucitar, los ateos burlones, estos que estaban afuera en la sala y en el porche, aunque sintieran el dolor por la pérdida, no podían ayudarlos, pero Jesús estaba allí. Qué bueno que Jairo permitió seguir con el plan a Jesús de entrar hasta su casa, porque ahora Jesús restaura a la niña con su poder, la resucita y ahora le da una orden a su madre, darles vosotros de comer. Y ahí es donde se une el poder de Dios con el poder de la iglesia. Ya dijimos que en el caso del anterior, que Jesucristo puede resucitar, pero la iglesia puede recibir a los resucitados. En este caso, dice Jesús, darles vosotros de comer. Así que la iglesia también tiene una función importante dentro del milagro de la resucitación o la resurrección. Jesucristo es el único que puede resucitar. La iglesia no puede resucitar a nadie, pero la iglesia sí puede alimentar a los resucitados por Jesús. Y de esa manera la iglesia participa del milagro glorioso de la resurrección. ¿Viste qué interesante? La iglesia sí puede participar activamente en el milagro de la resurrección. Número 1, recibiendo a los resucitados. Número 2,
alimentando por medio de la palabra a los resucitados. Y el tercer caso que vamos a analizar es precisamente el caso que estudiamos el lunes pasado, y es el caso de Juan capítulo 11, la historia de Lázaro. Cuando Lázaro muere y cuando Jesús llega, ya había 4 días en que lo habían enterrado. Ya no voy a contarles la historia porque la estudiamos el lunes pasado, pero miren qué cosa interesante, que Jesús tiene una oración allí. Vamos a empezar desde allí. Dice el versículo 42, yo sabía, hablándole al Padre, vamos a leer del 41 para tener la oración completa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Miren qué cosa interesante. María y su hermana, con todo su sufrimiento y todo su amor, no podían resucitar a Lázaro. Los judíos y amigos que estaban en el velorio y que estaban consolándolas, no podían resucitar a Lázaro. Solo Jesús podía resucitar a Lázaro. Por eso Jesús llegó a tiempo. Y vuelvo a decir a tiempo. Y dice, pero ¿cómo a tiempo? Ya se pasaron 4 días después de la muerte del hombre. Bueno, pues ¿sabes qué llegó a tiempo? Llegó a tiempo de que el corazón de los sufrientes no desfalleciera hasta matarlos. Porque la pérdida de un ser humano puede destruir de tanto dolor. La pérdida de un ser querido nos puede sumir en la amargura y el dolor. Por eso es importante que tú permitas que Jesús llegue hoy a tiempo a tu vida, para que la amargura pare, para que ponga paz en tu corazón y esperanza de salvación, y tú puedas tener fuerza para seguir adelante hasta el día del reencuentro glorioso con nuestros seres queridos perdidos y también con Jesucristo. Así que, mis hermanos, hoy Jesús está llegando a tiempo para mucha gente que está sufriendo. Solamente sigue el plan. No seas como Jairo, que quiso seguir solo. Sigue el plan y toma a Jesucristo y llévalo a tu casa, porque Jesucristo es el único que puede resucitar a aquellos que murieron literalmente y a los que hoy están muertos en medio de la amargura, el dolor y el luto. Por eso te pido que tú permitas que Jesucristo entre en tu vida. Pero lo interesante de esta historia es que aunque Jesús es el único que podía resucitarlo, había una obra que sí podían hacer sus hermanas y sus amigos. ¿Cuál era? Desatarlo y dejarlo ir en libertad. Y esa es una misión importante para la iglesia también al participar en el milagro de la resurrección. La iglesia, como ya dijimos, no puede resucitar a los muertos. Por eso necesitamos a Jesús involucrado en nuestra obra. Pero sí podemos desatar a aquella gente que vienen llenas de ataduras del mundo. Es muy triste que a veces hay iglesias que bautizan a las personas y ya empiezan a exigirle como si fueran santos del Altísimo. Y ya lo son. Pero recuerden que son bebés recién nacidos y que vienen del mundo con muchas ataduras. Y que con paciencia, amor, misericordia y gracia tenemos que comenzar una obra para desatarlos de aquellos lazos que todavía lo atan al mundo, y esta persona pueda libremente adorar a Dios ya con una condición total de libertad en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, hemos mostrado en esta tarde cómo la iglesia puede participar del milagro de la resurrección. Número 1, recibiendo a los resucitados. Número 2, alimentando con la palabra a los resucitados. Y número 3, rompiendo las ataduras que los resucitados tienen del mundo y recibiendo la libertad que solo en Cristo pueden tener. Mis hermanos amados, hoy es un día de resurrección. Hoy es un día en el que tú debes permitir la entrada de Jesucristo en tu casa para que la vida entre en tu hogar, en tu familia y en tu vida. Yo voy a orar por ustedes, pero si ustedes levantan sus manos mientras yo oro, el cielo sabrá a quién va a bendecir en este momento. Inclinemos el rostro
y oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por el poder de la resurrección que hay en ti. Te damos gracias, oh Padre amante, porque cuando venimos con fe a ti, el milagro de la conversión se realiza. Y te damos gracias porque también has preparado un lugar en esta tierra donde se reciben a los convertidos para recibirlos, para alimentarlos y para desatarlos de las ataduras de este mundo. Permite que en esta hora así sea en la vida de los que han levantado su mano y que puedan venir a nueva vida de resurrección por el amor y la misericordia de Jesucristo y que puedan ser recibidos en la congregación como nuevas almas de tu pueblo para heredar un reino eterno que está preparado para ellos. Gracias por mi hermano, por mi hermana que está escuchando este mensaje. Llévales tu bendición en esta hora a sus hogares. Ayuda a los enfermos, que tu mano de sanidad pase sobre ellos y que los enlutados reciban tu paz y tu esperanza de salvación en esta hora. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.